Sí, de hecho, hablando así como de heridas del pasado, yo siempre tengo como un debate con esto y quiero saber qué piensas tú, porque hay mucha gente que dice, no, las cosas se superan con el tiempo. Yo pienso que hay cosas que realmente no se superan nunca y no pasa nada. Es decir, pienso que cada persona tiene como sus demonios internos, esos fantasmas, ¿no? Del pasado. Tú simplemente tienes que aceptar como que están ahí y lidiar con ellos y saber cómo detectar que ciertas cosas, porque obviamente yo creo que los golpes duros acarrean obviamente que tu personalidad quizás se desarrolle en un sentido o que en determinadas maneras seas de cierta forma. Y yo, por ejemplo, yo siempre lo hablo aquí, yo tuve hace unos años, tuve como una depresión por cosas que había pasado como de pequeña. Y realmente cuando yo salí de ahí fue cuando yo entendí que eso no iba a desaparecer nunca. O sea, es que muchas veces como que queremos olvidar y decir esto no existe. Y quizá hay cosas que nos van a doler toda la vida, pero con que tú sepas que eso está ahí y que tienes que aprender a vivir con ello, no hace falta olvidar. Es que yo creo que de hecho recordar es lo que nos hace fuerte, ¿no? Y ser las personas que somos. Sí, yo puedo compartir al respecto mi experiencia, ¿no? Y eh, mucho de esto que voy a decir lo compartí en mi segundo libro, Enmarcar como no leído, ¿no? Sobre todo en los capítulos de mi segundo libro. Eh, yo me convertí, Elvira, en un experto de eso, justo de eso que tú decías, de hacer como que las cosas, esas cosas graves, ¿no? Esas de las que hablamos, como que esas cosas en realidad no habían ocurrido, como tú decías, ¿no? Como olvidarlas, ¿no? De alguna forma, como si no me hubieran pasado, ¿no? Eh, y entonces fui aprendiendo de manera instintiva a hacer cajoncitos, ¿no? Como cajones. Cajones solo es una forma, pueden ser maletas, da igual, cada uno lo llamará como quiera, ¿no? Pero unos cajones que cogí, y repito, de forma instintiva, solo por autoprotección, por poder continuar viviendo, ¿no? Sin que eso me matara y acabara Ujú. conmigo, y los tiraba, ¿no? Al fondo del mar como si no hubieran existido nunca, ¿no? Como si no me hubiera pasado, ¿no? Por suerte, hace unos años, bastantes ya, descubrí que ese había sido uno de los grandes errores de mi vida, ¿no? Porque esas cajas o esas maletas, ese, como cada uno lo llame, ¿no? Están atadas con cadenas a mí y yo creo que se han quedado ahí porque las arrojé al fondo del mar o porque las tiré o las escondí en un rincón muy olvidado y demás y creo que ahí se quedaron y es mentira. Las he ido arrastrando durante absolutamente todo el camino y por tanto me han ido frenando a todos los niveles, ¿no? Ujú. Porque tú, cuanto más peso arrastras, más frenado, más despacio, menor capacidad de avance y por tanto de progreso, de crecer, de todo, ¿no? Entonces estoy contigo, ¿no? Yo aprendí a hacer eso y repito, esto lo comparto sobre todo en mi segundo libro, ¿no? En el Marcar como no he leído. Aprendí a hacer eso porque uno de los episodios que ocurrió en mi hogar cuando era muy pequeño, tenía apenas 10 años, ¿no? Fue tan terrible, tan terrible, tan brutalmente terrible, que un niño de 10 años para poder sobrevivir a algo así, a una experiencia así, no le queda más huevos que, como te decía, de forma instintiva, ¿no? Por supervivencia, hacer eso, ¿no? Enseguida, en cuanto pasó media hora, una hora de esa experiencia, de esa burrada, mi cabeza tuvo que empezar a procesar que eso en realidad no había pasado, ¿no? Que eso no había existido o que eso no me estaba ocurriendo a mí porque era demasiado para un niño de 10 años, ¿no? Eh, Entiendo que con 10 años o con poca edad, siendo un niño, incluso un adolescente, eso suceda de forma natural porque tienes que sobrevivir a un episodio devastador, brutalmente devastador, pero llegado cierto momento en la vida, o coges y vuelves a encarar eso que ocurrió y empiezas a procesarlo en vez de olvidarlo, en vez de hacer que no ha ocurrido, o coges ese cajón y lo traes delante, lo empiezas a abrir y de la mejor manera que sepas, puedas, empiezas a verlo y a hacer que efectivamente suceda en ti, o como te decía, ¿no? Esa cadena que te ata a esa caja, la vas a seguir arrastrando el resto de tus días, ¿no? Yo he tenido la suerte en mi proceso vital de hace también unos años, cerca de 7 años y medio, encontrar a personas a las que le habían pasado cosas muy similares a mí
Y esas personas me ayudaron y me siguen ayudando a día de hoy muchísimo para muchas cosas relacionadas con, como te decía antes, el abuso de sustancias y demás, pero es que debajo de eso aparecen todas estas cajas, todas estas cosas que o no he querido o en otras ocasiones por la edad simplemente, ¿no? No podía asumir, no podía encarar, ¿no? Así que, pues animo a todo el mundo, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Mi hermano Soma ha sido de los que durante muchos años me ha empujado en el buen sentido, ¿no? La mejor inversión es la inversión en salud, ¿no? Pensamos en muchos casos que la salud solo es física y tal, ¿no? Y en absoluto, ¿no? La salud mental, la salud emocional es capital. Así que animo a todo el mundo a, si no se ve con la capacidad propia de encarar cosas que le han ocurrido o le ocurren, oye, tío, yo he descubierto que ahí fuera hay gente que sabe más de mí, de lo que me ocurre a mí, que yo. Y eso que parece surrealista es una realidad como un jodido templo. Ahí fuera hay gente que sabe más de lo que a mí me ocurre que yo. Así que reunir el valor, yo lo sé mejor que nadie, ¿eh? Reunir el valor para pedir esa ayuda, para buscar esa ayuda, requiere muchas cosas, pero solo puedo animar, ¿no? A quien se haya encontrado o se encuentre en situaciones así, a hacerlo, ¿no? A recoger la valentía que tenga para dar pasos, el paso de pedir ayuda al final. A mí me ha salvado la vida, tío.